Economía clásica, también conocida como economía política, es una de las escuelas de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith, Yen y David Ricardo. Es considerada por muchos como la primera escuela moderna de la economía. Adam Smith fue un economista y filósofo escocés, uno de los mayores exponentes de la economía clásica. Smith basaba su ideario en el sentido común, defendía el acceso cotidiano e inmediato a un mundo exterior independiente de la conciencia. En 1776 publica La riqueza de las naciones, sosteniendo que la riqueza procede del trabajo de la nación. El libro fue esencialmente un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, tema ya abordado por los mercantilistas y fisócratas, pero sin el carácter científico de la obra de Smith. División del trabajo. Para Adam Smith, la división del trabajo es la principal fuente de crecimiento y desarrollo de un país. Esto es posible debido a que aumenta la habilidad del trabajador al dedicarse a un número pequeño de operaciones y la especialización debido al tiempo que se le dedica a cada actividad. No obstante, a pesar de los grandes beneficios que le genera a un país la división del trabajo, Adam Smith considera que esta división es la causa principal de que un grupo importante de la población se idiotice al tener que realizar labores muy mecánicas. Para Adam Smith explica que el incremento de la producción se debe a la división del trabajo en dos ámbitos. Ámbito 1. A nivel global se identifican múltiples y diversos trabajos, orientados a múltiples y diversos fines. Ámbito 2. A nivel a cada una de estas formas que se asume el trabajo social, también se identifican múltiples y diversas formas orientadas a múltiples y diversas fases de un único proceso. En ambos ámbitos se busca una mayor especialización, reducción de tiempo e introducción de nueva maquinaria. Para Smith, las ventajas de la división del trabajo son ahorro de capital, ahorro de tiempo, propensión hacia las invenciones y perfeccionamiento de los bienes. Los trabajos a realizar por cada operario son más sencillos, con lo que el error disminuye. Las desventajas de la división del trabajo son monotonía en el trabajo y atrofia mental. La teoría del valor, según Smith, en este aspecto se opone a la riqueza, que son tres ideas principales: la riqueza en la contribución, la riqueza que es algo como un flujo y el fondo en donde sale la riqueza, que es el trabajo. El valor ese son dos, que es el valor en uso, que es una utilidad con un objetivo y que a la vez tiene una amplitud, que es satisfacer una necesidad determinada, y el valor en cambio, que es una aptitud que tiene un objetivo para poder proporcionar otros bienes distintos. Los elementos de constitución del valor, que son costo de producción según Smith, que es el trabajo, que es la única causa del valor, la capital y la tierra, los precios y el precio comercial, el precio natural y el precio comercial. La teoría de la distribución, son tres clases de ingresos, que son los salarios, que es el precio de mercancía y que es un precio que mejorar, en el que viene determinado para el libre de un juego en una oferta y en la demanda de algún mercado de trabajo. La renta de la tierra, bueno, esta debe de existir aunque no se haya ningún trabajo. Esto es un producto para el monopolio de terrateniente. Los beneficios de una capital, que son los ingresos que hace trabajar al capital o los provenientes de la capital del rédito. La crítica del mercantilismo, son que no se cree que sea un extracto de una nación. Piensa que es muy importante el salario favorable para que haya una balanza entre la producción del consumo y la balanza de pagos. También se declara que debe de ser barreras abundantes para que sirvan en la orientación mal al capital o favorar factores al producto. Los aportes de Adam Smith son alguna predicción de posibles conflictos entre los dueños y los trabajadores mal asalariados, la comunicación del capital como fuente para el desarrollo económico y una defensa del mercado para que sea competitivo como el mecanismo más eficiente de asignación de los recursos. Jean Bodin
Conocido también como Juan Bodino, fue un jurista, filósofo, político, historiador y economista francés. En gran medida, su reputación de erudito se basa en la explicación de la soberanía que formuló en los 6 libros de la República. Además, fue una de las figuras intelectuales más nobles a partir del siglo XVI. La exposición que hizo en sus obras de los principios de lo que debe ser un gobierno estable fue muy influyente en Europa. Bodin vivió en un momento de gran agitación cuando Francia estaba siendo devastada por guerras religiosas. Estaba convencido de que la paz se restablecería si el príncipe soberano recibía el poder absoluto del Estado. Aportaciones de Jean Bodin. Las aportaciones de Jean Bodin a lo largo de más de 30 años de producción literaria pueden ser resumidos en los siguientes aspectos. Método para la comprensión fácil de la historia. El Methodus ad facilem historiatum cognito de Bodin. Método para la comprensión fácil de la historia. Se publicó por primera vez en 1566 y se revisó en 1572. Es la primera obra importante de Bodin. Con este texto, Bodin quería demostrar que los principios de la política se encontraban en el estudio de la historia del derecho. Fue su contribución más destacada en el campo de la filosofía política. Se publicó por primera vez en 1576 y pronto le siguieron las traducciones a otros idiomas. Así pues, la obra tuvo traducciones al italiano en 1588, al español en 1590, al alemán en 1592 y al inglés en 1606. Esta obra se considera como la respuesta de Jean Bodin a la crisis política generada por las guerras religiosas acaecidas entre los años 1562 y 1598. Esta fue la crisis más importante de Francia durante el siglo XVI. Pensamiento económico de Bodin. Este pensamiento se expresó en respuesta a las paradojas de Malestroit en 1568 y luego en una segunda versión revisada y publicada en 1578. Expertos aseguran que esta obra Bodin dio una de las primeras formulaciones de la teoría cuantitativa del dinero en esta. Escritos acerca de la religión, las principales contribuciones de Jean Bodin a la religión fueron sus obras De Monomanie, Colloquium Heptaloplumers y Universae Naturae Trium. Estos escritos fueron su respuesta al clima bélico religioso en Francia en los siglos XVI y XVII. En estos textos se aborda el tema el cual era la verdadera religión. David Ricardo fue un economista, agente de bolsa, filósofo y político. También fue un hombre de negocios, especulador exitoso, agente de cambio y diputado. David Ricardo era el tercero de 17 hijos de una familia judía sefardí que emigró de Países Bajos a Inglaterra antes de su nacimiento, el 18 de abril de 1772 en Londres, y falleció el 11 de septiembre de 1823 en Gatcombe Park, Reino Unido. Empezó a trabajar a los 14 años en la Bolsa de Londres como empleado de su padre. Se especializó en la negociación de valores públicos, en la cual prosperó bastante deprisa. Después de haber adquirido una gran fortuna en la Bolsa de Londres, se convirtió en terrateniente. En 1819 fue elegido miembro del Parlamento, donde retuvo este cargo hasta su muerte. En la Cámara de los Comunes sus opiniones gozaban de autoridad, y se ha dicho de él que fue el primero en educar a la Cámara en el análisis económico. Se retiró de los negocios, lo que le permitió dedicarse a trabajos intelectuales desde muy joven. Su interés por los problemas de la teoría económica se desarrolló hacia la mitad de su vida. Su primer contacto con el tema data de 1799, cuando leyó a Adam Smith. En 1809 aparecieron publicadas sus primeras opiniones sobre economía en forma de cartas a la prensa firmadas por R. en relación con la devaluación de la moneda. David Ricardo ha sido uno de los pensadores económicos de mayor influencia, comparable con Smith y Keynes. Este economista realizó aportes importantes a la teoría del valor, al comercio internacional y a las finanzas públicas. Las aportaciones de David Ricardo a la teoría económica. David Ricardo hizo grandes aportaciones a la teoría económica, especialmente a la macroeconomía. Analizó la relación entre beneficios y salarios, que significó una de las bases de la ley de rendimientos decrecientes. También fue obra suya la teoría cuantitativa del dinero.
Corrientes tan dispares como el liberalismo y el marxismo lo han tomado como referencia, lo que denota la gran aportación de David Ricardo a la ciencia económica, aportando análisis económicos neutrales que ensalzan la economía como herramienta de gestión independiente de cualquier filosofía o ideología económica. También podemos hablar del valor de cambio de las mercancías. David Ricardo trabajó con rigurosidad la teoría del valor. Sobre ello expuso que la cantidad de trabajo necesario para la producción de una mercancía determinaba su valor de cambio. Por otro lado, Ricardo, al igual que Adam Smith, entendió que en las sociedades primitivas el valor quedaría determinado por el tiempo requerido para producir aquellos bienes de subsistencia que eran necesarios para el trabajador y su familia. Pero en las nuevas sociedades, en las que el mercado jugaba un papel importante, ello no podía ser exactamente así. No obstante, la diferencia cuando se diese sería mínima. En este caso, la consecuencia sería una variación de la población, creciendo o descendiendo, según el salario de mercado fuese superior o inferior al salario natural. En definitiva, existiría siempre una tendencia a una situación de equilibrio. También podemos hablar sobre la teoría de la renta diferencial. En un contexto geográfico e histórico en el que los propietarios de las tierras las arrendaban en lugar de explotarlas directamente, David Ricardo observó las cuestiones relativas a la renta de la tierra. Defendió que la renta de la tierra se basaba en la diferencia existente entre la fertilidad que ofrecía y la ley de rendimientos decrecientes. Partiendo de esta base se explicaba que si la relación entre población y tierras disponibles era favorable a aquella, solamente se cultivarían las mejores tierras. En tal caso, nadie estaría dispuesto a pagar una renta por cultivar tierras mientras existiesen otras similar a la calidad y estaban desocupadas. Con la teoría de la renta diferencial, David Ricardo introdujo la ley de los rendimientos decrecientes. En función de esta, cuando se produce un aumento de la población y por tanto de demanda de alimentos, se va cultivando cada vez tierras menos fértiles. Ello implicaría un aumento continuo de los precios de los alimentos. Por lo tanto, los salarios nominales deberían aumentar de una forma acorde al costo de las subsistencias. Aunque por otra parte, no sería necesario que también lo hiciesen los reales. También podemos hablar de la teoría de la ventaja comparativa. David Ricardo defendió al comercio internacional, por lo que se opuso a la tesis de proteccionistas. En consonancia con ello, en sus principios de economía política y tributación, de 1817, se dice que fue el principal libro de consulta de los economistas y reemplazó a La riqueza de las naciones que había escrito Smith hace años. Fueron 4 décadas que transcurrieron entre un libro y otro, donde no hubo pensadores destacados ni grandes teorías. A diferencia de Smith, se preocupó menos por las causas de la riqueza de las naciones y centró su atención en la distribución del ingreso. Observó una tendencia declinante de la tasa de beneficios, tendencia que creyó inevitable en relación con el mercado interno que se podía superar con el comercio. Este argumentaba la necesidad de que cada país se especializase en aquellos productos, bienes o servicios para cuya elaboración y producción resultasen más eficientes. Con ello se enfatizaba el papel de la productividad en el desarrollo de las economías nacionales. Por ello, trabajó en la teoría de la ventaja comparativa. Por tanto, la ventaja comparativa era uno de los pilares sobre los que se asentaba su modo de entender el comercio internacional. Centrarse en producir aquello para lo cual se encontraban en una situación de superioridad, que al resto de países era, para Ricardo, la forma más adecuada de dirigir la economía. En definitiva, podemos afirmar que David Ricardo fue uno de los más importantes economistas clásicos. Ocupó importantes cargos públicos y una elevada posición social. Participó en grandes debates que a hoy día siguen siendo recurrentes, como deben de ser las pautas a seguir en relación con el comercio internacional.